muchos problemas relacionados con mi vida venían por parte del alcohol, me refugiaba más en él. ¿Por qué? Porque simplemente no podía trabajar. En una curva se me atravesó una moto, yo perdí el control. Esa fue de las peores cosas que me pasaron en la vida. Cada vez que yo trataba de controlar el alcohol, no podía. Cada vez que yo trataba de controlar la locura por mí mismo, no podía. Entonces todo se lo fui entregando a Dios y eso fue lo que me fue ayudando a mí a darme cuenta que la sociedad es muy machista y tiende a juzgar al hombre por todo. No hay nada más lindo que poder ser vulnerable. Y sí, da mucho miedo ser vulnerable porque la gente te juzga. Muchas cosas de las que me pasaban a mí malas, por así decirlo, eran consecuencia de actos míos. No era Dios el que quería que me pasara algo malo, era yo el que estaba tomando malos pasos. Quitemos ese estigma que el trabajar en nosotros está mal, el ver para adentro no está mal y es algo que debemos hacer para poder quitar esos vacíos y sentirnos plenos nuevamente. La forma de ayudar a una persona que tiene un problema no es acusarla que tiene un problema, sino es no tengan miedo de ser auténticos, porque esas mentes diferentes y esas personas que están dispuestas a salir de su área de confort son las personas que han cambiado el mundo. Tienes un testimonio pues fuerte e increíble. Y has tenido ciertos retos en el camino, entonces contanos un poco del trayecto, no sé desde hace cuánto empezó, hace cuántos años atrás, pero que te ha llevado hasta el día de hoy. Ok, te voy a contar un poco. Mi niñez, la verdad, fue una niñez bastante normal. Una niñez en la que mis papás estuvieron presentes, me inculcaron valores, me dieron mucho amor. Habían problemas, como en toda familia. No era una familia perfecta, pero la verdad era la familia que me tocaba. La familia que a mí hoy por hoy me hace feliz y la familia que Dios puso en mi camino. Pero yo siempre sentía algo diferente en mí. Siempre sentía que era diferente a los demás. Muchas veces no me sentía bien en los lugares o sentía que no encajaba. Poco a poco fui creciendo y conocí el deporte. Conocí el fútbol, entonces yo tenía esa idea de ser futbolista profesional. Y también cuando fui creciendo, habían cosas como que había amigos que ya tomaban. Había amigos que ya hacían otras cosas, pero yo estaba bien enfocado en lo que quería y entonces no le di espacio a eso, pero sí en otros ámbitos de mi vida, como en el colegio, molestaba mucho y sacaba muchas cosas que tenía arraigadas en mi corazón que yo no me daba cuenta. Y las demostraba buscando atención. Poco a poco fui creciendo y seguí jugando fútbol, pero llegó ese primer día que creo que a todos les llega, en donde con los amigos por curiosidad dijimos después de un partido de fútbol vamos a probar el alcohol. Me recuerdo que había una fiesta ese día y que dijimos, bueno, vamos a ir a la casa de un amigo para tomar antes y ver qué se siente y después ya vamos a ir a la fiesta ya tomados para pasarla alegre. Porque eso habíamos escuchado, que hacían pres antes de fiestas y después se iban a los lugares y la pasaban más alegre. Cuando yo tuve mi primer contacto con el alcohol, yo sentí que eso era lo que yo necesitaba en la vida, que se habían resuelto todos mis problemas, todas las carencias de amor que yo no me podía dar, abandono que muchas veces sentí de pequeño, porque no es que mis papás no estuvieran presentes, pero yo mismo me lo creaba en mi conciencia, ¿verdad? Entonces, cuando sentí ese primer contacto con el alcohol, dije, esto es lo que necesito. El alcohol es ese lubricante que te puede insertar en la sociedad. El alcohol es eso que todos necesitamos y que nos vende la cabeza, que nos va a hacer bien, porque nos hace dejar de pensar en los problemas que tenemos adentro. Entonces, como yo conocí ese lubricante, dije, wow, esto es lo que necesito. Me tomé esa primera gota de alcohol y empecé a sentirme más libre, empecé a sentirme como que fluía más y eso me hizo sentirme súper bien. Empezaba a poder tener conversaciones con amigos que no podía tener, empezaba a poder hablar con mujeres que no me atrevía a hablar, empezaba a poder decir cosas que tenía dentro de mi corazón que creía que no podía decir. Entonces yo dije, wow, esto es lo que necesito. Se resolvieron todos los problemas de mi vida. Ese mismo día, de un momento a otro, yo no sé qué pasó, pero perdí el control. Solo me recuerdo de que fui a la fiesta y después de eso amanecí en el hospital. En
en el intensivo sin saber qué había pasado. Los doctores al día siguiente me dijeron que llevaba un nivel de alcohol en la sangre casi mortal. Yo solo me recuerdo de haber tomado un par de tragos con mis amigos después de llegar a la fiesta y caerme de cabeza al piso. Después abrí mis ojos y estaba en el hospital. Con muchos miedos cuando desperté. Mis papás muy asustados, pero yo en mi mente de niño decía, esos son las cosas que uno escucha, ¿verdad? Como que perdiste el control. Decía, seguro no comí antes de tomar. Seguro mezclé tragos y tal vez eso me cayó mal. Seguro el vodka me cae mal. Tal vez me tengo que tomar un agua entre cada trago. Todas esas cosas que uno escucha a los papás y de de las personas más grandes que a uno, al final de cuentas, lo hacen pensar que uno puede controlar el alcohol. Pero en mi caso no era así. Nunca logré controlarlo. Nunca pude. Después de esta experiencia, pues mis papás obviamente me castigaron. Y en mi mente dije, ya no voy a volver a tomar. Pero después de haberme castigado al tiempo, pues tuve la oportunidad de volver a tomar. Y tomé y nada pasó. Entonces dije yo, seguramente fue eso que escuché. Yo era bastante curioso, entonces escuchaba lo que hablaban mis papás y siempre era, palabras como tenés que hacer base antes de irte a una fiesta. Siempre hay que tomar ron, no vodka, porque el vodka hace que peles cables. Entonces yo dije, seguro fue eso, ¿verdad? Seguro fue que tomé vodka y yo he de ser alérgico al vodka y por eso me cayó mal. Pero poco a poco me empezaron a pasar cosas que juré que nunca me iban a pasar. Yo no es que fuera una persona conflictiva, pero siempre habían cosas arraigadas en mí que me hacían enojarme o explotar de un momento a otro, ¿verdad? Pero nunca fui una persona violenta que le pegara a alguien porque me da miedo pegar. Y cuando empecé a beber un poco más y un poco más, llegaron cosas que juré nunca hacer. Una de ellas era empujar a gente en fiestas, empezar a empujar a las personas. Conocí a una mujer y pensaba que iba a ser fiel y le di infiel. Empezaba a hacer cosas que en la sociedad se miran normales, como vomitar, como quedarme dormido. Me empezaba a llenar el pecho con cosas que al final de cuentas me vaciaban al día siguiente. Como que yo pensaba que por estar con muchas mujeres iba a ser aceptado por la sociedad y eso se miraba bastante bien. Pero a mí al día siguiente me hacía sentir más vacío que nunca. Y me recuerdo bastante bien despertarme al día siguiente en mi cama sintiéndome una basura, sintiéndome que no valía la pena, sintiendo un vacío en el corazón que no sabía cómo llenar. Y en lugar de ver que muchos problemas relacionados con mi vida venían por parte del alcohol, yo me refugiaba más en él. ¿Por qué? Porque simplemente no podía trabajar en mí. Y así fue pasando y progresando el consumo cada vez más. Empezaron a pasarme cosas que yo escuchaba como borrar cassette, no recordarme lo que había hecho el día anterior. Y cuando yo miraba videos de lo que había hecho, me sentía avergonzado. Me sentía que no era yo. De la mano de esto también venía que yo pues empezaba a tener una relación con Dios. Porque era una moda en mi época ir a confirmación y entonces yo dije, bueno, me voy a meter ahí. Y me sentía la persona más hipócrita de este mundo porque tenía dos vías. Tenía la vida de la iglesia y tenía la vida fuera de la iglesia. En la iglesia era una persona feliz, que la pasaba bien. Afuera de la iglesia era otra persona que buscaba mujeres, que buscaba conflicto, que estaba vacío por dentro. Y entonces yo quería tener los mejores de dos mundos. Pero eso nunca se puede. No se puede tener los mejores de dos mundos. Uno tiene que escoger o un lado o el otro. Para mí, lo gris nunca existe. O es blanco o es negro. Pero yo no puedo tener algo gris porque simplemente, en mi caso, nunca pude vivir con eso. Y como te digo, fue progresando. A los 16, mis papás me dieron carro. Me recuerdo que
que tipo 16, 17, pues yo empezaba a tener el carro, a manejar, y mis papás empezaban a confiar en mí. Como me miraban cerca de la iglesia, tenían un poco más de confianza con mi persona y dijeron, bueno, le vamos a dar un carro. Estaba en las posibilidades de mis papás. La verdad era un carro que estaba en la casa que ellos usaban y que cuando ellos no lo usaban, pues yo lo usaba, ¿verdad? Y así fue pasando el tiempo, pero siempre me inculcaron que cuando yo fuera a salir con ese carro, no podía beber. Y me recuerdo bastante bien que un día, literalmente saliendo de la iglesia, iba con 2 amigos. Uno de ellos acababa de confirmar ese día, íbamos a una fiesta. Mi idea era beber en esa fiesta. No lo hice porque nunca logré llegar, pero esa era mi idea. Y la verdad, lo que sucedió ese día fue que había mucho tráfico y decidí dar la vuelta en un lugar con estos amigos y subir a la fiesta por otro camino. Yo tenía 16, 17 años y en un momento, pues, en una curva se me atravesó una moto, yo perdí el control. Yo iba con bastantes ganas de salir, entonces tal vez iba un poco desconcentrado y cuando se me atravesó la moto, pues perdí el control del carro. No estaba en mis manos y atropellé a una persona. Esa fue de las peores cosas que me han pasado en la vida. Es horrible tener que llamar a un papá y decirle acabo de matar a alguien. Gracias a Dios, esa persona no se murió, pero quedó en coma, ¿verdad? Y bastante lastimada. El comentario de mi papá fue decirme que había hecho algo re malo, pues, con otras palabras, ¿verdad? Usó malas palabras y él asustado fue al lugar. Obviamente nos fuimos a un juicio y todo en Guatemala se arregla fingiendo, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo ese día fingí que estaba lastimado y me fui al hospital para que no me llevaran a la cárcel. Pues gracias a Dios también nos fuimos a este juicio en el que había una cámara ahí que captó todo el momento, ¿verdad? La cámara daba 11 vueltas y no sé por qué todo lo que pasó lo captó. Captó que se me atravesó una moto, que ellos habían roto bastantes infracciones, que habían tenido bastantes infracciones contra la ley de tránsito, que habían tenido bastantes problemas. Ellos habían chocado antes y se parquearon en una curva. Y todo eso lo agarró la cámara. Y entonces, pues, se ganó el juicio. Pero a la misma vez, fue bastante feo. Publicaron cosas en el periódico. Recibí llamadas amenazándome de muerte. Yo tenía 16 años y el papá de esta persona, obviamente, no lo culpo porque amaba a su hija y la ama. Ella está viva al día de hoy. Y la quería cuidar y tuve llamadas amenazándome, personas siguiéndome, mi hermana estaba en la universidad y mandaban correos diciendo cosas feas mías y era horrible, ¿verdad? En lugar de darme cuenta que muchos de estos eventos están relacionados con el alcohol, como te mencioné anteriormente, yo me refugié más en él y me peleé con Dios, ¿verdad? Decía, ¿por qué me pasa esto a mí? En lugar de darme cuenta que Él no tiene la culpa, como le echamos la culpa de todo el mal del mundo, le echamos la culpa de las cosas malas que nos pasan, le echamos la culpa de todo lo que pasa en el mundo que es malo. Pero muchas cosas de las que me pasaban a mí malas, por así decirlo, eran consecuencia de actos míos que al final me llevaban al mal, pues. Me llevaban en un mal camino. No era Dios el que quería que me pasara algo malo, era yo el que estaba tomando malos pasos. Y así te puedo contar miles de experiencias y cómo mi vida fue cambiando, pero te voy a contar un poco de las experiencias que me hicieron vivir un antes y un después en mi vida, en lugar de todos los accidentes, todas esas cosas feas que pasé, esas quedarme dormido, pelearme con personas, todas esas cosas que al final de cuentas la gente la ve muy normal, pero el perder el control,
el pelar cables, el emborracharse y no recordarse de lo que pasó el día anterior, no es normal. No es normal. Vivimos en una sociedad bastante alcohólica que lo ve como normal y no es normal. Más del 60% de la población de Guatemala hoy en día, no te lo digo yo, lo dicen encuestas que han hecho, tiene un problema con alguna sustancia. Y lastimosamente todo en Guatemala, todo el consumo en Guatemala se ve bastante normal. Y no lo es. Y así fue mi vida progresando. Te puedo decir que no empezó de 0 a 100, sino que siempre fue progresando. Empecé con cosas que pensé que nunca me iban a pasar, como vomitar, como borrar cassette, como te dije. Después empezó este accidente. Después ya no eran solo empujones, sino que me peleaba en lugares. Ya me quedaba dormido. Una vez de esas que me quedé dormido, pues mis amigos y las personas que estaban en ese lugar, en lugar de ayudar a un amigo, a un hermano que uno siente a sus amigos de consumo como que si fueran sus hermanos que van a estar con uno en las buenas y en las malas, me tomaron una foto desnudo. Y fue bastante vergonzoso. Esa foto la vio bastante gente y yo pensé que mi vida se había acabado cuando eso pasó. Me sentía avergonzado. ¿Qué iba a decir mi mamá cuando viera esa foto? ¿Qué iba a decir mi papá? Mis hermanos o un hijo en el futuro, ¿verdad? Qué vergüenza, qué vergüenza. Y no era algo que estuviera en mis manos, simplemente pasó por decisiones equivocadas mías y porque honestamente, pues mis amigos que yo llamaba amigos en ese momento, pues seguramente no estaban bien con ellos mismos y también uno busca como apuntar siempre a una persona con tal de llenar vacíos que uno tiene o no sentirse tan mal con su persona. Entonces, seguramente por eso lo hicieron o por eso dejaron que alguien más me tomara la foto. Al final de cuentas, no sé si fueron ellos o otras personas, pero uno hace esas cosas malas muchas veces por un daño que tiene uno en el corazón. Entonces, hoy por hoy no los culpo. No estoy enojado con ellos porque ya lo trabajé, pero fueron cosas que me fueron marcando. Y así fue creciendo mi consumo, fue evadiendo más con el alcohol, enojándome más con Dios. Entré a la universidad y en la universidad igual conocí a esta chava que decía que iba a ser el amor de mi vida y que iba a hacer todo bien con ella, que le iba a ser fiel, que no iba a repetir los patrones con los que venía. Y empecé a salir con ella, todo bien. Obviamente, cuando uno empieza mal algo, todo termina mal. Empecé con mentiras, como que yo trabajaba y era mentira. Yo el dinero que tenía, la verdad era porque le robaba a mis papás. ¿Cómo le robaba? Le pedía dinero para libros que no necesitaba en la universidad, libros que no existían. Yo dije, yo nunca robé, pero yo siempre le robé a mis papás. Les mentía que necesitaba para materiales de la universidad, les mentía que necesitaba para un proyecto de la universidad, para algún libro, para alguna cosa de la universidad y todo lo usaba para mentirle a ella de que yo tenía un trabajo, de que yo ayudaba a mi familia. ¿Por qué? Porque no me atrevía a ser yo mismo con ella. Tenía muchas máscaras y pensaba que cuando ella supiera quién era yo, me iba a rechazar. Pero poco a poco todo fue saliendo a luz. Esas malas decisiones de empezar mintiendo me llevaron a caer en un hoyo. Con ella todo empezó bien, por así decirlo, pero cuando yo probé el alcohol enfrente de ella, todo cambió. Juré que nunca le iba a ser infiel, le fui infiel, nos tratábamos mal, a causa de malas decisiones que tomamos, pues ella quedó embarazada y decidimos tenerlo y al cierto tiempo pues perdió al hijo, ¿verdad? Hoy no sé si qué fue lo que sucedió o si realmente estaba embarazada, pero fuimos a hacernos un examen de sangre a un centro médico y el examen de sangre venía positivo, ¿verdad? No sé si fue a los 3 meses que perdió el hijo y yo en lugar de darme cuenta que habían pasado estas cosas por tomar malas decisiones, porque yo pensaba que ella era el amor de mi vida, entonces iba a perder mi virginidad con ella.
Yo pensaba que era el amor de mi vida, entonces iba a darlo todo por ella. Pero si era el amor de mi vida, ¿por qué tenía que empezar a hablar con deshonestidad, verdad? ¿Por qué tenía que ponerme máscaras? Cuando una persona es para mí, me va a aceptar, sea como yo sea, con mis defectos y mis cualidades. Y yo no entendía eso. Y me refugiaba más en el alcohol. Yo decía, ala, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tuve que perder un hijo? Al final de cuentas, hoy entiendo que lo perdí porque ella no era la mujer para mí y yo no estaba listo para tener un hijo. Y, y hoy, pues creo que Dios hizo las cosas por algo. Y eso pasa en mi vida y eso pasa en la vida de todos. Hay sucesos que no entendemos y en un futuro vemos para atrás y entendemos por qué Dios hizo eso. O por qué sucedieron así las cosas. O por qué esas fueron mis consecuencias. Porque muchas veces no es Dios el que lo hace, son mis consecuencias a causa de tomar decisiones erróneas. Y le agradezco a Dios porque siempre me acompañó en ese camino. Y para no hacerte tan larga la historia de consumo, pues siguió progresando accidentes. Mi mamá me sacó de mi casa porque se dio cuenta que en la universidad, yo iba en primer año y ya llevaba como 2 o 3 años en la universidad, pues yo botaba clases y miraba qué hacía para que no me echaran de la universidad, pero a ella le mentía. Yo no iba ni a la universidad. Entonces mi mamá me sacó a la universidad. Un día borracho le escupía a una prima. Ese era yo, una persona desagradable. Yo escuchaba o miraba videos míos de lo que había hecho el día anterior y no me lo creía. Porque ese no era yo. Yo no me consideraba una mala persona. Simplemente cuando tomaba salía algo de mí que no era yo. Y, y así, ¿verdad? Mi mamá me sacó de la casa. Me fui a vivir con mi papá. Mi papá siempre ha sido un papá muy amoroso, pero pasamos momentos difíciles económicos, entonces como que toda mi realidad cambió, ¿verdad? Me tuve que ir hasta en camioneta, eh, tuve que ver qué comía muchas veces, cómo engañaba a personas para comer, porque me da vergüenza decirles que no tenía para comer. Y hasta cuando salía de fiesta, daba tarjetas no, que ya no existían o que estaban vencidas, porque me da pena decirles que no tenía, ¿verdad? Poco a poco, pues ya tuve un trabajo. Después mi mamá me dio la oportunidad de regresar a la casa y llegó ese último día que consumí. Esta relación, obviamente, con esta persona que te conté, que quedó embarazada, pues se terminó al instante. No duramos casi nada y nunca más volvimos a hablar. Pero si algo tuve yo es que nunca la agredí físicamente, pero sí psicológicamente nos dijimos cosas feas, ¿verdad? Cosas que a veces pueden hacer más daño que algo físico. Porque yo me juré que el pegarle a una mujer y tocar a una mujer era algo de cobardes. Pero los yo nunca pasan. Y llegó ese día en el que tomé por última vez. Yo la verdad me recuerdo que salí con amigos con ganas de pasarla bien, porque yo nunca salía con ganas de hoy voy a atropellar a alguien, hoy voy a lastimar a alguien, hoy voy a quedarme dormido. Yo salía con ganas de pasarla bien, como ese anuncio que sale en la tele de cualquier marca de licor en la que uno ve fiesta, en la que uno ve mujeres, en la que uno ve que todos es felicidad. Yo salía con esas ganas, pero simplemente no lo podía controlar. Yo no sabía qué trago era el que me ponía mal y ese día tampoco lo supe. Fui a un bar, me echaron de ese bar por pelear. Después fui a otro bar, me echaron también. Y afuera del bar me estaba peleando con unas personas y hasta la fecha de hoy creo que alguien llamó a mi papá o no sé si yo lo llamé porque yo no me recuerdo de lo que pasó. Dice mi papá que me estaban amenazando y que creo que había unos tipos con pistola, ¿verdad? Que me querían hacer daño. Y, y eso no era la primera vez que me sacaban pistola. Muchas veces pasó. Mi papá me salvó la vida, me fue a traer y en lugar de yo agradecerle, lo vi insultando y tratándolo de jalar en el carro, haciéndole daño físico cuando lo acaban de operar. Hasta la fecha creo que a él lo operaron y nunca quedó bien. Y no sé si fue por mí, porque lo jalé cuando lo acaban de operar o lo lastimé, pero hasta la fecha le sigue doliendo. Entonces mi papá muy asustado, pensando que estaba drogado o que estaba tomado, me llevó a la casa
Y, y me empecé a pelear con él, a insultar con mi hermano también. Se metió mi hermana y él le pegó un cabezazo a mi hermana en la nariz. Yo me juré nunca tocar a una mujer y le pegué ese día a mi hermana y también a mi mamá. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, me quería matar, pues. Fui al balcón a tratarme de matar y después de hacer todo eso, el amor de unos papás es tan grande que no me dejaron hacerlo. Mi papá se quedó durmiendo en mi cuarto con tal de que yo no hiciera nada. Al día siguiente, pues, mi mamá entró a mi cuarto y solo con una cara de decepción. Me recuerdo de tener sueño, de ya no tener sueño y querer seguir durmiendo porque no quería afrontar la realidad. Me recuerdo no querer salir de mi cuarto porque no quería ver la cara de vergüenza de mis papás, de ver el techo de mi cuarto queriéndome morir porque tampoco tenía las agallas de suicidarme. Y obviamente mi mamá entró decepcionada y lo que ellos estaban esperando era una llamada que les dijeran que Santi estaba muerto. Y ese día pues decidí dejar de tomar y busqué ayuda. Eh, Poco a poco me fui enterando que el alcoholismo es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud lo cataloga como una enfermedad y no hay cura hasta el día de hoy. Y yo puedo autodiagnosticarme. Yo no puedo decir si tú lo tienes o no, pero yo sí lo tenía. Y como lo mío, una vez hay pérdida de control. Y yo la tenía. Y, y fui trabajando poco a poco en mí, con mucho miedo, porque a pesar de que había cometido muchos errores, en mi cabeza estaba, ¿y qué va a ser el día de mi boda? ¿Qué va a ser el día que me gradúe de la universidad? ¿Qué va a ser el día que hay una fiesta importante? Porque todo en Guatemala lastimosamente gira alrededor del alcohol. Y entonces yo con mucho miedo empecé ese camino y hoy por hoy son ya casi 8 años de sobriedad, que no son gracias a mí, son gracias a un grupo de 12 pasos que me ayudó a salir adelante y son gracias a Dios, un Dios que yo logré concebir ahí y que pude ir trabajando en mí poco a poco. El camino no fue fácil. Eh, para resumirte un poco el camino, también empecé a evadir un poco, no con sustancias, sino empecé a evadir con otras cosas cuando entré, porque no me atreví a trabajar lo que realmente tenía dentro. El alcoholismo es la punta del iceberg, igual que la drogadicción. Porque yo probé al final más cosas que no solo alcohol. Y tenía mucho adentro que no me atrevía a trabajar. Entonces cambié el alcohol, no por el deporte, lo cambié por las mujeres, por la lujuria, y lo cambié por comprar cosas para callar mi cabeza. Eh, lo cambié por la lujuria porque buscaba aprobación inmediata en mujeres. Había temas de fotos involucrados entre ellas y yo. Había mucha lujuria en mí. Y era horrible porque era el mismo sentimiento que me da el alcohol, como salir de mí mismo por buscar esa aprobación en mujeres o en mí mismo, que lograba hacer ciertas cosas con las mujeres y después sentirme como una basura por lo que había hecho, por seguir jugando con las mujeres y seguir jugando con mi corazón. Después, también con las compras. Comprar cosas que yo sabía que no necesitaba para impresionar a gente que hoy por hoy no está en mi vida o para, según yo, verme bien ante la sociedad. Y eso me llevaron a deudas que, que me ha costado pagarlas. Que yo pensé que una persona a mi edad no debería tener esas deudas. ¿Por qué? Porque compré cosas también por no trabajar en mí mismo para llenar esos vacíos. Y eso me llevó a la quiebra absoluta. Llegó un punto en mi vida en el que estaba quebrado económicamente, ya ninguna mujer me tomaba en serio y lo único que había hecho era tapar la botella y no trabajar adentro de mi corazón, siguiendo con las mismas actitudes de consumo, pero sin consumir. Estaba muerto en vida. Y te puedo decir que ni las mujeres, ni las compras, ni el alcohol, ni las drogas, ni el juego, ni nada, eh, me ha llenado el corazón como solo algo lo pudo haber llenado, que es Dios. Es Dios el que llenó mi corazón y el que me tiene hoy en día así. Y todo se lo debo a Dios. Yo entré peleando con Dios y hoy no te puedo decir
lo lleno que me siento. Y tal vez la gente siente un estigma cuando hablo de Dios, pero yo no me voy a quedar callado. Pues yo te puedo decir que no hay amor más fuerte que yo sienta que el de Dios. Que si no fuera por Dios yo no estaría vivo. Que si no fuera por Dios no tendría la vida que hoy tengo. Que si no fuera por Dios yo no hubiera podido salir del alcohol, de las drogas, de la lujuria, de los gastos. Porque Él llenó todos esos vacíos y me hace sentir pleno. Y te lo hablo feliz porque no hay amor más grande que yo te pueda sentir que el de Él. Solo no hay nada más grande que yo pueda sentir que Dios en mi vida. Nada. Y esa ha sido mi vida. Y mi vida ha cambiado mucho. No sé si tenés preguntas de mi actualidad, preguntas de lo que pasó en el pasado. Puedes preguntarme cualquier cosa y yo estoy feliz de respondértelas. No, o sea, primero estoy impactada con tu testimonio y pues es otra de las preguntas que tenía, como que voy a empezar un poco de atrás para adelante, pero hablemos un poco de tu vulnerabilidad, porque es impresionante la forma que te estás abriendo, que me estás contando esto, que nos estás contando esto a tanta gente. Y de verdad como abrirte y dejar verte las heridas, contarnos un poco como el por qué, porque al final de cuentas es súper duro y súper, súper difícil y al final no sé si es más como, siento que es incluso más para otros que para uno mismo, porque al final de cuentas requiere un proceso, pues uno revive ciertas cosas al contarlo, pero contarnos un poco de por qué decidiste y tomaste esta decisión. Pues primero que todo soy vulnerable porque no entendés la satisfacción que uno siente al poder saber que el testimonio de uno pudo ayudar a alguien más. Soy vulnerable porque hoy me acepto y me amo tal y como soy. Y te puedo decir que no soy perfecto. Soy vulnerable porque creo que eso me hace aceptarme hoy en día. Todavía a veces me enojo, a veces peleo, a veces tengo pensamientos impuros con compras, con lo que sea, ¿me entendés? Y creo que el hacerme vulnerable me hace recordarme a dónde no quiero regresar y también me hace poder ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo o que se sienten identificados con ese sentimiento de tener un vacío en el corazón. Y si puedo ayudar con alguien con mi testimonio, yo ya gané. Ahora contame un poco, o sea, de ese gran día que todo el mundo espera y seguro, pues, si alguien está pasando por un mal momento, como que espera, reza y de verdad confía en ese día que uno dice hasta aquí, o sea, de verdad ya no más, que tomaste la decisión. ¿Cómo logras también confiar en ti mismo si te lo has propuesto tantas veces? Y esto funciona hasta con dietas, con ejercicio, como que, pues obviamente estamos hablando de algo súper grande, pero así aplica para todo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo realmente lograste agarrar las fuerzas, el compromiso, la mentalidad de verdad decir, ok, hasta aquí? Es complicado porque no creo que haya sido un día, sino que es un trabajo continuo. Es progreso, no perfección. Es seguir progresando, seguir trabajando en uno mismo para poder sentirse mejor cada día, para poder ser una mejor versión de Santi cada día, para poderme ir a acostar hoy y decir, bueno, hoy hice todo lo posible por estar bien. Entonces, obviamente hubo un día en el que después de 5 años de sobriedad y tener todas esas actitudes malas, actitudes que eran como seguir bebiendo pero sin beber, me fui a un retiro y ese retiro le puedes preguntar a las personas que fueron y no es porque sea el retiro o lo que sea, solamente fue mi momento. Fue el momento que Dios quiso ponerme un granito de arena y fui a ese retiro y fui sin querer ir. Y la primera persona que habló me tocó el corazón porque era un testimonio que Dios puso que es literalmente bien parecido al mío. Y esa persona cambió mi vida. Ni es de Guate, esa persona vino porque lo invitaron desde México y él cambió mi vida. Te puedo decir que fue tanto el cambio que él hizo en mi vida y que Dios lo quería poner en mi vida que esa persona siguió en contacto conmigo. Al año siguiente yo di su testimonio. Él me ayudó a darlo. Después yo decidí comprometerme. Él me vendió el anillo. Me hizo vivir una experiencia como en el retiro ese día. Y si ese retiro
no, o esa charla no hubiera pasado ese día, el retiro no hubiera servido, nada hubiera servido, hoy no estuviera comprometido, no hubiera conocido a la persona que hoy me hace el hombre más feliz de este mundo, simplemente nada hubiera pasado. Y es porque Dios a veces pone personas en el camino que se vuelven vulnerables, como me preguntaste anteriormente, y que tal vez Él no sabía que me iba a ayudar a mí, pero por abrir su corazón pudo ayudar a alguien. Y no solo tiene que pasar en un retiro, puede pasar en un momento como hoy, que estamos hablando tú y yo, que alguien escuche esto y que ese momento de vulnerabilidad puede cambiarle la vida a alguien. Y ese fue el momento, una persona fue vulnerable conmigo y me abrió el corazón y me hizo entender que lo que yo necesitaba en mi vida era Dios. ¿Cómo lograste manejar eso que tanto dices, que uno al tomar una decisión o de verdad reconocer algo, piensa mucho en que la mente se va mucho más allá? O sea, estás pensando ya en tu boda, en qué vas a hacer en tantos eventos, esto gira alrededor todo el tiempo, todos los viernes, todos los sábados, grabaciones, o sea, es un sinfín de sin terminar. ¿Cómo lograste realmente enfocarte y manejar y lidiar con eso? Pues aparte de tener una relación espiritual con Dios, también en estos grupos, pues me ayudaron a vivir solo por hoy, a vivir la vida solo por hoy. Como te dije, a terminar mi día sabiendo que simplemente estoy haciendo lo mejor de mí. El mañana no lo tengo asegurado. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy no voy a tomar, hoy no voy a hablarle a otras mujeres y le voy a ser fiel a mi futura esposa. Hoy no voy a comprar cosas que no necesito. Hoy no me voy a drogar. Hoy voy a ser la mejor versión de Santi. Mañana no sé si lo voy a lograr, pero hoy voy a dar lo mejor de mí. Y eso hasta la fecha me ha sido increíble porque sí he cometido errores, he caído en este camino y he lastimado gente, pero el entender que el Santi de ayer ya no es el Santi de hoy. El Santi de ayer es un poco peor que el Santi de hoy, o eso espero, ¿verdad? Que la persona que yo fui ayer sea un poco peor o que yo pueda ser un poco mejor de lo que fui ayer. Y eso trato de hacer todos los días. Pero si yo me proyecto a qué va a ser el día de mi boda, a qué va a ser el día que haya algo importante, seguro voy a caer hoy mismo. Porque yo simplemente no me puedo proyectar porque caigo de nuevo. Porque no puedo con tantos pensamientos. Entonces, todas las personas no tenemos el mañana asegurado. Entonces, ¿por qué no dar lo máximo hoy? Porque ayer ya pasó, pudimos cometer daños, pudimos sentirnos mal, pero hoy tenemos la oportunidad de cambiarlo y hacer las cosas diferentes. Me quiero meter a esto que de verdad muchísima gente ha hablado de esto y creo que tú sos la persona que nos puede en serio dar a conocimiento, pero he escuchado, no tenés idea de cuánto de específicamente como los 12 pasos que aplica, claro, en algo tan grueso como el alcohol y demás, pero a tanta gente lo ha logrado sacar de muchísimas cosas, es como está muy bien pensado y también hasta para problemas, para salir de ahí. Juan Di, que tuvo un accidente, nos hablaba de eso, que a él mismo lo sacó un montón de eso. Entremos un poquito como que a esto y contarnos un poco de lo que aprendiste o de lo que son estos 12 pasos. Ok, esos 12 pasos cambiaron mi vida. Uh-huh. Porque me enseñaron que yo no puedo, que un poder superior a mí sí puede, entonces que yo le voy a entregar mi vida y mi voluntad a él para que él haga conmigo lo que quiera, pues. Me hicieron entender que yo no soy el director de mi obra, que para mí hoy en día es Dios porque fue el Dios que yo pude concebir y que yo soy un simple actor y que hoy, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Es que yo haga lo mejor. Y yo sí sé cuál es su voluntad. Que yo sea una buena persona, que yo respete a las demás personas, que si fallo, me pare y pida perdón, o me pare y no me dé por vencido. Esa es la voluntad de Dios. El resto de cosas, pues Él se va a encargar para darme lo mejor, porque Él siempre es bueno y siempre me ha dado esas mejores cosas. Pero eso lo entendí trabajando estos 12 pasos. Esos 12 pasos son parte de bastantes grupos. Yo no soy experto en el tema, pero creo que contar mi experiencia puede ayudar a alguien y no te puedo decir como de qué grupo soy parte, porque todos esos grupos o la mayoría de grupos que trabajan 12 pasos son anónimos. Y por eso yo
trato de guardar ese anonimato porque al final de cuentas, si a mí pasa algo, si yo fallo, van a ver mal al grupo, no me van a ver mal a mí. Entonces, al final de cuentas, son grupos de 12 pasos, que esos 12 pasos están creados para vivir mejor, para tener herramientas, para trabajar el día a día, que son 12 pasos que cualquier persona debería de aprender. Yo estoy agradecidísimo en mi enfermedad, porque me dio 12 pasos, que son 12 herramientas que yo puedo utilizar todos los días para hacer una mejor versión de Santi. No te puedo decir que no he caído o que no he fallado. Gracias a Dios, en casi 8 años no he recaído, pero sí he tenido malas actitudes. Pero estos 12 pasos me hacen levantarme y seguir trabajando en mí. Los grupos, al final de cuentas, son lugares lindos en los que ve uno a personas salir adelante. Obviamente no se habla de las personas que están ahí o a qué grupo pertenezco o de qué grupo soy o lo que sea, sino que se trata de hablar de esos 12 pasos que son mágicos y de lo que a mí me ha pasado, de mi testimonio. Porque si a mí me pasa algo malo o yo hago algo malo, no es culpa del grupo, es culpa de que yo no seguí trabajando en mí mismo. Pero te puedo decir que estos 12 pasos ayudan a cualquier persona. Y hoy siento que son la mejor herramienta que yo tengo en mi vida para afrontar cualquier problema. Y si puedo recomendárselo a cualquier persona, se lo recomiendo, porque no tienes que ser un enfermo alcohólico, no tienes que ser drogadicto, no tienes que ser adicto a la pornografía, adicto a cualquier cosa, hoy hasta el juego. Muchas personas son adictas al juego y usan 12 pasos para poder dejar esa adicción, a la comida, a muchas cosas, pero usan esos 12 pasos para vivir mejor. Y estoy seguro que cualquier persona que use esos 12 pasos va a afrontar su vida de una manera diferente porque trabaja cosas desde los resentimientos, desde el perdón a personas que uno les hizo daño, desde el perdón a uno mismo, un contacto con un poder superior a uno mismo, poder ayudar a las demás personas, pasarles el mensaje y es mágico. También tratar esos defectos que uno tiene dentro de uno día con día, que todas las personas lo tenemos. Entonces son 12 pasos que todas las personas pueden usar para vivir mejor y no 12 pasos que solo están destinados a personas con problemas de adicciones, sino que están destinados para todo el mundo para llevar una vida plena y sana. Si hoy quisiera aprender esos 12 pasos, ¿dónde, además, pues yo estoy segura que en el grupo, pero dónde has aprendido tú o dónde los fuiste adquiriendo? Pues los 12 pasos son diferentes para cada grupo, pero los puedes aplicar en cualquier lugar. Hay grupos de todo tipo, como te dije, hay grupos de alcohólicos anónimos, hay grupos de adictos al juego, hay grupos de adictos a la pornografía, de codependientes también. Y depende de lo que tú sientas en ese momento, puedes trabajar los 12 pasos sobre lo que estés sintiendo en ese momento, basándote en si hoy estoy teniendo problemas con el enojo, con la tristeza, con la lujuria, con la ira, con todos los tipos de cosas, ¿verdad? Con la soberbia, como que puedes basar los 12 pasos en eso. Y al final de cuentas, no los tienes que trabajar sobre una sustancia nada más, sino que sobre todo en tu vida. Sobre una vida ingobernable, pues que al final de cuentas, yo en esos 12 pasos acepto que yo no puedo, que Dios sí, entonces dejo a Dios que cambie mi vida. O sea, los 12 pasos que tú tienes realmente fueron creados, o sea, son 12 pasos diferentes a los que cualquier persona puede tener. Son personalizados. Depende. Los 12 pasos, al final de cuentas, fueron creados en los grupos de alcohólicos anónimos hace mucho tiempo. Y esos 12 pasos se han ido utilizando para diferentes tipos de grupos. Entonces tú puedes buscar los 12 pasos de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos o de compulsivos o de codependientes y ahí mismo te pueden dar 12 pasos para poder trabajar en ti, pues, y tú puedes acoplar esos 12 pasos a tus necesidades del día de hoy. Puedes buscar los de alcohólicos anónimos, por así decirlo, y acoplarlos a tus necesidades de hoy. Yeah. Hay grupos hasta para familiares de personas alcohólicas y para todo, y que ellos aplican sus 12 pasos a ellos mismos. Ahora háblanos un poco de lo grandísimo que dicen que es, pues obviamente el primer paso y que sí lo fue en tu historia, que es la aceptación. O sea, ¿cómo fue de verdad ese proceso de lo importante que, pues al final de cuentas ahí empezó todo, al aceptar tú y reconocer, que creo que es
el grande? Creo que no solo es aceptación ante una sustancia o algo que me hace mal, sino es ante todo. Ante que simplemente yo no puedo con mi vida. Que algo más que yo sí puede y que yo lo logré dar sentido al entender de que cada vez que yo trataba de arreglar mi vida o agarrar las riendas de mi vida, simplemente pasaban cosas malas. Cada vez que yo trataba de controlar el alcohol, no podía. Cada vez que yo trataba de controlar la lujuria por mí mismo, no podía. Cada vez que yo trataba de controlar las drogas, no podía. Mis finanzas tampoco. Entonces todo se lo fui entregando a Dios y aceptando que yo no podía ante eso. ¿Por qué? Por la experiencia de mi vida y por lo que veía atrás. Y eso fue lo que me fue ayudando a mí a darme cuenta que simplemente Santi solo no puede, pero Santi de la mano de Dios sí puede. Porque Dios nunca me ha soltado la mano. El que yo no vea que Él está agarrándome la mano es diferente a que Él no me la suelte. Y entonces, hoy por hoy puedo decirte que yo acepto que no puedo y no es, sí, es que yo no puedo hacer nada o decir, ala, yo soy malísimo para todo y yo no puedo, entonces no voy a hacer nada y dejárselo todo a Dios, sino que es seguir accionando en mi vida, seguir de la mano de Dios, trabajando en mí y hacer la voluntad de Dios, como te dije anteriormente, es dar lo mejor de mí, trabajar duro, despertarme temprano, ir al gimnasio, porque son cosas que me suman y que al final de cuentas van a hacer que mejores cosas pasen en mi vida y que yo acepte que yo no puedo, solo me va a hacer trabajar más duro para que mejores resultados vayan pasando poco a poco. Ahora hablemos un poco de llenar vacíos. O sea, tú estabas tratando, me decís que estás tratando de llenar vacíos y para entender un poco, no solo, pues obviamente tu historia, pero si alguien está en ese momento en un lugar muy vacío, contanos un poco qué es lo que estabas tratando de, bajo tu entendimiento, que ahora miras para atrás y es más fácil, pero qué es lo que tú estabas tratando de llenar y cómo realmente se pueden llenar los vacíos. Claro, te puedo decir, hay traumas de la infancia, hay traumas, en mi caso no fue así, pero hay traumas de violaciones, hay traumas de abandono familiar en los que no hay papás presentes, hay traumas de falta de amor propio. ¿Por qué? Porque yo no trabajé en mí o no supe trabajar ciertos problemas que hubieron en mi infancia, como que me molestaban en el colegio de pequeño y no supe trabajarlo, entonces lo escondía tras máscaras. Entonces eso simplemente me lleva a que conforme voy creciendo sienta vacíos en mí, sienta vacíos que trato de llenar con cosas externas, porque yo internamente no los puedo llenar, porque yo internamente no estoy listo para llenar esos vacíos que al final de cuentas se pueden tratar psicológicamente con un psicólogo, como te dije, con un psiquiatra. Y yo te puedo decir que lo trabajé con estos grupos de 12 pasos y con Dios, más no te puedo decir que los 12 pasos o que Dios es la solución, porque a personas les sirven cosas diferentes y hoy por hoy pues tengo sesiones con un psicólogo que me ayuda, tengo una relación con Dios linda y sigo trabajando esos 12 pasos todos los días. La verdad, yo no soy muy bueno y por eso es que estoy sobrio o estoy viviendo la vida que vivo, sino el programa ha sido muy bueno y en mí se hizo un milagro y por eso soy del 3% de las personas que están sobrias, ¿verdad? No es porque yo sea un experto ni nada, sino porque mis mejores decisiones me llevaron a ser un adicto y a vivir esa vida, pero el entregar mi vida me llevó a ser pleno y vivir mejor, ¿verdad? Entonces, pues yo sí creo que todos esos traumas de pequeños y todos esos dolores que tenemos en nuestro corazón nos hacen tener ese vacío que para cada quien es diferente y cada quien vivió traumas diferentes o problemas diferentes y se pueden tratar con un psicólogo, se pueden tratar con todo lo que te dije y que nos quitemos ese estigma que el trabajar en nosotros está mal. El ver para adentro no está mal. El
el abrir de nuevo una herida para poderla cerrar completamente no está mal. Y es algo que debemos hacer para poder quitar esos vacíos y sentirnos plenos nuevamente. Hablemos de ese estigma porque está súper fuerte en la sociedad, especialmente creo que en hombres, en donde se piensa que pues obviamente las mujeres son más sensibles, emociones, emotivas, pero que en hombres realmente es algo de débiles y que tienes que estar siempre bien, no trabajar tus emociones, cuidar y todas ayuda, porque se puede ver como si un hombre necesita ayuda psicológica, terapéutica, sacar sus emociones, ser sensible, se mira como alguien débil y alguien mal visto. Claro, la sociedad es muy machista y tiende a juzgar al hombre por todo. Y creo que no hay nada más lindo que poder ser vulnerable. Creo que el amor de algo superior a mí se demuestra siendo vulnerable, se demuestra abriendo mi corazón. Y también Dios me demuestra su amor cuando yo soy vulnerable. Y, y sí, da mucho miedo ser vulnerable porque la gente te juzga, tus propios amigos te pueden llegar a juzgar, pero es porque también ellos tienen miedo a ser vulnerables. Entonces no se les puede culpar porque en eso vivimos. Y, y por medio de esa derrota fue que yo pude empezar a ser vulnerable, por esa aceptación. Porque el llorar no me hace menos, el decirle a una mujer que la amo y llorar con mi futura esposa no me hace menos. El subir algo con ella, por así decirlo, y decir lo mucho que amo a alguien o lo que me hace sentir en el corazón no me hace menos. El decir que estoy triste a veces en mi casa no me hace menos. Eh, el decir que necesito un abrazo a veces, a mí me encantaría, te lo juro que me encantaría algún día poder llamar a mi papá y decirle que necesito un abrazo. Y muchas veces no lo hago por miedo, ¿verdad? Por miedo, hasta me dan ganas de llorar porque a veces lo único que necesitamos es todas esas personas que sufrimos o que tenemos un vacío, es un abrazo de alguien que nos diga que todo va a estar bien. Y, y nos hace mucha falta ese abrazo, nos hace mucha falta ese saber que todo va a estar bien. Y, y creo que entre más vulnerable te haces y más te atreves a trabajar en eso y más te atreves a sacar tu verdadera personalidad y ser auténtico, más puedes sentir ese abrazo de otras personas o pedirlo si en dado caso no te lo dan. Entrando en este tema que creo que ayudaría demasiado a entender a personas que tal vez están por ahí o hasta incluso a los familiares o rodeados. Si tú ahorita tienes que pensar y regresas, porque tú tuviste un final súper lindo y súper feliz, que ahorita es que estás como de este lado que nos puedes compartir, pero viendo ese Santi pasando en ese momento exacto en donde subió en un infierno y como que estaba así metido en el hoyo negro, como personas alrededores, ya sea mamá, papá, hermana o los que están al lado, ¿qué es lo que a ti te hubiera servido, ayudado, que te puede servir? O sea, a alguien que esté pasando por ahí o realmente cosas que tú te hubieran hecho la diferencia. Creo que las personas que sufrimos o tenemos vacíos somos personas necesitadas de amor. Muchas veces necesitamos amor. Y hay dos cosas que te pueden llevar a cambiar, o un gran amor o un gran dolor. Y la familia tiene dos, o darte mucho amor y que eso te haga cambiar y te ayude, o dejarte solo para que logres tocar fondo y salir adelante. Y en mi caso fue dejarme solo para que yo tocara un fondo. No lo recomendable, porque obviamente uno ama a un hijo y lo quiere apoyar, pero en mi caso fue lo mejor, porque si no, yo me hubiera podido seguir aprovechando de ellos. Mi recomendación para toda la familia es que trabajen en ellos para poder ver cuáles son sus carencias y podérselas dar a sus hijos, y que también trabajen en ellos para saber cuándo está bueno poner un hasta aquí y también soltar a los hijos para que ellos vivan su experiencia y puedan cambiar su vida. Cuando dices de dejar solos, porque creo que yo que he escuchado tantas historias o he visto, no es que sea el camino más fácil, pero es el camino donde es como la opción donde más las personas reaccionan. ¿Cómo es eso de que puedes dejar a alguien pues en cierta parte tocar fondo y ese vacío? Porque hay veces donde los casos lo exigen,
pero hasta qué punto sí estaban pendientes de ti para que no llegara a pasar algo, pues obviamente peligroso y ya algo que uno no quisiera. Pues creo que al final de cuentas hay que dejarlos solos, pero estar para ellos cuando pidan ayuda. Porque nada obligado es bueno. Si a mí me obligan a ir a un centro de rehabilitación, yo no voy a dejar de consumir por nadie. Yo voy a dejar de consumir por mí, porque no me quiero sentir de la manera en la que me sentí la última vez que consumí. O no me quiero sentir de la última manera en la que me sentí cuando tuve mucha lujuria o cuando estaba lleno de deudas o lo que sea, ¿verdad? No me quiero sentir de esa manera. Entonces, en el momento de que yo pedí ayuda, ellos me pudieron dar la mano y me la dieron y me apoyaron, pero sí tuve que estar solo para poder darme cuenta que necesitaba ayuda de alguien más, que no podía solo. Y eso me ayudó a salir adelante. Y no te digo que hoy mi vida sea perfecta, porque no lo es. Todavía lucho con temas financieros, no porque tenga gastos, sino porque la vida te da problemas y me tengo que hacer cargo de ellos y tengo que salir adelante. Todavía lucho con problemas de enojo porque en el tráfico uno se enoja y lo que sea, pero hoy reconozco todos esos problemas más fácilmente y logro dejarlos a un lado. Pero mi vida no es perfecta, pero el quedarme solo fue algo que me ayudó muchísimo para poder salir adelante. Y hoy te puedo decir que, aparte de quedarme solo, muchas personas dicen, es que la soledad es horrible. Hoy sí puedo vivir con esa soledad. Antes tenía que evadir y hoy amo la soledad porque me siento pleno y feliz conmigo mismo. Y ahora hablando un poco de la parte que mencionaste de las buenas amistades y de las personas que tenías alrededor, no sé hasta qué punto, porque obviamente también uno tiene la responsabilidad por uno mismo. No estoy diciendo al final que son los que estoy con los que te juntaste, que fue todo por ellos. Pero tú como persona, ¿qué tan importante es de verdad de darnos cuenta de a quiénes tenemos al lado? ¿Qué tanto te influenció en tu vida? ¿Cómo lo viste? Y ahora, hoy en día, ¿cómo lo manejas? Hoy en día te puedo decir que tengo un grupo de amigos bastante pequeño y que son personas que también han buscado cambiar su vida como yo. Pero todas esas personas que son mis amigos hoy tienen un pasado feo y un pasado muy difícil. Y sí creo, soy de la opinión de que si te juntas con personas que no están dando buenos pasos, puedes caer en esos malos pasos, igual que ellos. Pero creo que siempre está de tu lado. Siempre está de tu lado la moneda para que tú tomes las decisiones. Obviamente, cuando tienes un grupo de amigos que no te suma, es mucho más difícil tomar la decisión correcta, pero siempre se puede tomar la decisión correcta. Y hoy mis mejores amigos son personas lindas que han salido adelante, que no me juzgan, que me aman, que me apoyan en las buenas y en las malas, y que yo tampoco los juzgo a ellos por su pasado y que los apoyo en las buenas y en las malas. Es un grupo pequeño que vale la pena, pero es un grupo de personas imperfectas que buscan seguir progresando en su vida y seguir cambiando en su vida. Y por eso te digo que no es tanto el grupo, porque estas personas en cualquier momento pueden sacar el monstruo que llevan dentro. Pero es que todos necesitamos ese amor. Y si yo no se lo doy a las personas que más lo necesitan, ¿quién me lo va a dar a mí el día que yo lo necesite? ¿Tú crees que hubieras podido evitar en algún momento este camino? O sea, digamos, si en algún momento tú me dices, si quitas, cabal, un poco de esos amigos, esas personas, esta circunstancia, como persona me refiero como que uno también entiende, hasta como papás, pero ¿crees que de verdad influyó algo externo o era más interno? A ver, yo creo que es de opinión propia, porque muchas personas dicen que la adicción o el abuso de las sustancias proviene de un tema o de una situación que te haya marcado en la vida.
yo creo que yo nací con eso. Yo nací con eso y simplemente mi sistema no tolera el alcohol y simplemente hay algo en mi mente que es compulsivo y que todo se lo toma eh, o todo o nada, ¿verdad? Y yo creo que nací con eso y por eso hoy creo que tarde o temprano hubiera llegado al mismo camino. Y creo que todo está en buscar un balance en mi vida que me haga vivir de una manera diferente, pero siempre o blanco o negro. Yo hoy entiendo que no puedo con las sustancias, que no puedo controlarlas, entonces no lo hago. Yo hoy entiendo que el ejercicio excesivo me puede lesionar, entonces hago ejercicio cierto tiempo, ciertos días a la semana para no lesionarme. Y así vivo mi vida, ¿verdad? Porque lastimosamente yo creo que yo nací con eso y entonces no tengo cura, pero como te dije, hoy tengo esos 12 pasos que son las herramientas más lindas para poder afrontar cualquier situación de mi vida. Y hablando un poco como en general, si hoy estás, o sea, obviamente tu caso con todo lo que nos cuentas era un poco fácil para de verdad decir, ah, bueno, o sea, no manejas de lo mejor ese problema. Pero para si alguien está escuchando, pues un familiar o demás, ¿cómo dirías tú que se puede saber en base a tu experiencia, no solo propia, sino que ahorita se te acercan muchísimas personas a contarte, te manejas como que en esto de los grupos? ¿Cómo y qué es lo suficiente como para reconocer que uno tiene un problema con el alcohol? Creo que, como te dije, es autodiagnosticable. Yo no puedo decir si tú lo tienes o no, pero suponte hay rasgos que nos hacen saberlo. Si yo pierdo el control cuando bebo, no es normal. Por más de que en la sociedad se vea normal, no es normal. Y creo que la forma de ayudar a una persona que tiene un problema no es acusarla que tiene un problema, sino es como acompañarla. Es decir, si yo creo que tú tienes un problema de alcohol, decir, ala, eh, mira, Dani, creo que tenés un problema de alcohol, no te va a llevar a ningún lado, pero decirte, Dani, ¿sabes qué? La vez pasada escuché a Santi hablando de alcoholismo y me gustó un montón. ¿Me acompañas a esta plática o me acompañas a escuchar esta plática? Porfa, es que creo que hay temas ahí que me sirvieron a mí y no me gustaría escucharla sola o no me gustaría ir solo. Eh, y eso creo que hace que la persona no se sienta como atacada, sino que sienta como que, ah, bueno, le estoy haciendo ganas a alguien y ahí se puede plantar la semilla porque nada que sea obligado es bueno. Si yo conozco, digamos, a alguien que está en esto y pasándola, que es como tú dices, o sea, no ataques, no sentir lo que ella tiene un problema. ¿Qué son esas cositas que nos puedes compartir para como llenar mi mochila de herramientas para que yo pudiera ir a ayudar a la persona? Como te dije anteriormente, decirle a esa persona que escuchaste a alguien, que habló del tema, que por qué no lo escuchan juntos, porque a ti te serviría. Y Todo a mí. sí, todo a ti. O también decirle a esa persona, mira, ¿por qué no me acompañas a este lugar? Que creo que te pueda ayudar, porque a mí me ayudó. Pero no diciéndole, acompáñame a este lugar porque tenés un problema, sino que hacerle sentir que a ti te ayudó o que tú no te querés sentir sola o que tú lo leíste y te gustó, para que esa persona busque que se le plante esa semillita, porque tal vez la persona igual necesite tocar fondo, pero esa semillita de que hay algo o hay un lugar o hay alguien que pudo salir adelante puede ayudarle en el momento de que esa persona quiera buscar ayuda. Hablemos un poco porque estoy explorando los recursos para también entender un poco porque nos sirve un montón escucharlo de alguien porque en cierta parte esa persona realmente nos lo puede contar desde lo más sincero, no en base a estudios, herramientas, cosas. ¿Qué piensas un poquito? No sé si estuviste o lo platicaron en tu familia, pero un poco de esos rehabs, que he escuchado mucho que no es que todos no funcionen, por supuesto que hay muchísimos caminos, quiero recalcar, pero me refiero como que entender tu experiencia nos puede también servir a que otros se sientan identificados contigo. ¿Algún momento pensaron que sería buena idea? ¿Qué has escuchado de ellos? ¿Por qué crees que hay tanto error ahí de que no logra realmente llegar a la raíz? Porque muchas personas van obligadas y no lo hacen por ellos mismos.
Pero muchas veces adentro de esos centros de rehabilitación se dan cuenta del problema o les plantan esa semilla. Entonces yo creo que el mandar a alguien a un centro de rehabilitación no está mal. Muchas veces también la persona vive bajo una adicción en silencio, entonces el enfrentar eso como familia de la mano un psicólogo, un psiquiatra, para saber cuál es la mejor manera de afrontar a la persona enferma, eh, te va a ayudar mucho para que esa persona también realice que tiene un problema. Eh, y por eso yo si me preguntan si recomiendo un centro de rehabilitación, te digo que sí. Obviamente depende mucho de la situación de la persona, pero esa semilla se puede plantar en cualquier lugar y en un centro de rehabilitación creo que te pueden dar las herramientas para saber cómo lidiar con ciertas actitudes o cómo buscar ayuda en el momento de que estés dispuesto a tomar esa ayuda por ti y no por alguien más. Y hablando un poco también, porque lo mencionaste, el tema económico, que pasa mucho y lo he escuchado en ciertas ocasiones. ¿Cómo es eso y la importancia que nos podrías compartir tú, regresando un poco también a la experiencia que tuviste? ¿Qué le recomendarías a familias en ese tema? Porque al final de cuentas sí juegan mucho con eso, de que sí se necesitan las necesidades básicas y no te querían dejar, pues por supuesto que en la calle, pero eso fue un proceso para de verdad llegar a que tú sanaras. Entonces, compártenos un poco de qué recomendarías ahí. En el tema económico, pues yo sí recomiendo que la familia suelte y que no tape esos hoyos económicos, porque si yo hubiera ido con mis papás y les hubiera pedido que me saldaran las deudas, muy probablemente hubiera vuelto a recaer en ellas, pues porque simplemente yo no podía controlarlas. Y hasta el momento que yo decidí hacerlo por mí y, y trabajé duro para hacerlo, como que yo entendí por qué lo debía dejar de hacer. Entonces sí, creo que la familia, obviamente no les puedo decir que si es algo de vida o muerte no lo hagan por el familiar, pero creo que cuando hay problemas económicos lo mejor es dejar que las personas se hagan cargo por ellas mismas para que vivan ese camino de experiencia y ya no quieran regresar a él. Y hablando un poco también, para ir aterrizando un poco de las herramientas que tú tienes hoy en día, que me dirías como que sí o sí las tengo que tener en mi vida. Pues ya mencionaste, solo para hacer como obviamente ese recap, pero la psicóloga, escucho un par ahí, pero para que nos digas de verdad como todas las cosas que realmente hoy en día a ti te sirven, que son claves para trabajar emociones, que te han ayudado, que tú has de verdad encontrado la diferencia. Eh, Primero Dios, después el ejercicio, em, después em, el psicólogo, la lectura y algo que es súper importante, no en ese orden, pues siempre Dios primero, pero para mí lo más importante después de Dios es ese amor con las personas que son cercanas a uno. Como que poder comunicarte con ellas, poder sentir ese amor, creo que es lo que más me suma hoy en día y lo que más me llena. Tener una pareja que en serio me sume no tiene explicación. Ella me ha acercado más a Dios y, y me ha hecho tener una vida fenomenal. Entonces, eh, buscar a personas que te acerquen a ser mejor y que te impulsen a ser mejor. Y, y después esos tres, Dios, buscar personas que te impulsen a ser mejor, ejercicio, leer y psicólogo. Muchas personas piensan que cuando aparezca una persona, pues en lado tanto mujer como hombre, esas son las personas que te van a sacar de ahí, te van a sanar, pero tú al final conociste a la persona y correcta encima, porque tiene una relación lindísima, cuando ya habías trabajado en ti y cuando ya habías sanado y tú fuiste el que te sacaste. ¿Qué piensas de eso, de que cuando uno piensa que alguien va a venir y alguien va a arreglarle la vida o solucionarle la vida a uno? Creo que es lo más incorrecto que se puede pensar porque ninguna persona te va a salvar la vida, ninguna persona te va a cambiar la vida más que tú y Dios. Y, y por más de que yo busque en algo externo la felicidad, nunca la voy a encontrar si yo no me siento pleno. No te digo que yo no he caído el día de hoy. He tenido peleas con mi pareja.
al principio pues yo no sabía cómo lidiar con el tema de las relaciones y, y hay muchas cosas que yo no sabía, entonces no le daba la importancia a ella que se merecía y obviamente eso a ella la lastimaba, pero hoy te puedo decir que yo hace 6 años escribí en un cuaderno la mujer ideal para mí y, y ella tiene todo, todo. Ella, yo la escribí a ella, yo la escribí a ella, pero entiendo que los planes de Dios son perfectos y yo no podía tener a mi mujer ideal sin yo ser ese hombre ideal. Obviamente con defectos y virtudes que voy trabajando día a día, pero era una buena versión de Santi que podía seguir trabajando para tener a María Andrea. Ahora hablemos un poco pues de tu relación antes de tu relación con Dios, que fue la que encontraste y que te cambió la vida. Pero hay ciertas personas que pueden en serio estar escuchando esto y que no tienen idea de lo que estás hablando porque no conocen a Dios y quieren entender un poco de verdad como que a lo que te refieres. También no solo eso, sino que si alguien está como de, bueno, o sea, ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo lo conozco? ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia para realmente entrar ahorita en este como capítulo de entender tu fe, entender ese amor de Dios y entender lo que tú encuentras en Él? Primero es que yo no quiero decirle a las personas como que yo miraba a las personas como yo antes como, qué hueva este brother hablando de Dios. Exacto. Yo odiaba a Dios o me odiaba a mí mismo y por ende odiaba a Dios, pues simplemente no entendía cómo personas podían hablar con tanta pasión de Dios o amarlo tanto, o criticaba a las personas o miraba a las personas que se iban a un retiro y después estaban adorando a Dios y a la semana volvían a caer. Es que Dios no está hecho para las personas perfectas, Dios está hecho para los enfermos. Y yo era un enfermo. Y Dios está en todos los lugares, no en un retiro, no en una iglesia, no en un grupo. Dios está aquí y me está dando la mano y me ha hecho sentir el amor más grande de este mundo. ¿Cómo? Porque yo fui abriendo los ojos. Yo no le puedo decir a una persona, ay, sí, a mí me pasó tal milagro que me hizo que a mí me apareció Dios o algo. No, a mí no me apareció Dios. Yo solo abrí mis ojos y me di cuenta que Dios estaba en todo. Que nunca me ha soltado la mano. Y que cuando mi mochila se pone pesada de la carga. Y que cuando mi vida se pone fea, Él me abraza. Y Dios está en todo. Y he sentido ese abrazo todos los días. Y no me importa que las personas no escuchen algo porque se hable de Dios. No me importa que las personas digan, ala, que pereza escuchar a este porque está hablando de Dios. No me importa. Si Dios me salvó la vida y Dios me ama, porque no te voy a hablar yo de Dios y el amor más grande que existe. ¿Cómo? Es que es increíble porque justo cuando alguien está pasando por un mal momento, pues obviamente lo que se dice o se suele decir es acércate a Dios, la oración, pero puede llegar a caer súper mal porque uno está en esa crisis que dice como, no quiero, o sea, déjame hablar de eso porque solo no. Cuando tú estás en esos momentos hoy en día o de lo que aprendiste y todo, ¿qué haces o qué herramientas, a dónde te vas? Compártenos un poco de verdad si alguien está perdido. ¿Qué tiene que hacer en esos momentos de crisis o hasta no? O sea, en los días buenos, pero para acercarse a Dios, no diría sentir, porque uno no tiene que sentir a Dios, pero para tener esa paz, para experimentar el amor de Dios y para estar con Él. Es práctica, no perfección. Como que a mí me sirve así. Creo que cada quien tiene su manera y lo va descubriendo con esa práctica. Y yo le hablo a Dios como un amigo, porque Él ha sido mi amigo. Le hablo con respeto de igual manera, pero entiendo que Dios o lo que yo crea Jesús, pues es mi amigo. Y me ama con todo su corazón y que yo no puedo entender el amor que Él tiene hacia mí. Pero
creo que es esa práctica. Yo cuando puedo me hinco y le entrego mi día a Él y puedo empezar mi día en cualquier momento. Y al principio pensaba que lo tenía que sentir para poderle entregar mi día, pero conforme fui practicando hincarme y entregarle todo, fui dándome cuenta que iban pasando cosas lindas en mi vida y que actitudes iban cambiando. Y en esas cosas pequeñas es donde se ve Dios, no en los grandes milagros. Dios se ve en las cosas pequeñas del día a día, en las cosas que nos suceden, como esos cambios de que no podemos explicar, de que no nos enojamos por algo, o esos cambios de que podemos ser vulnerables. Ahí veo a Dios. Y creo que la forma en la que uno entiende el amor de Dios es en la forma en la que uno puede ser vulnerable con una persona y decirle que la ama y cuidarla. Y creo que esa es la forma del amor de Dios, porque el amor de Dios es vulnerable y no tiene límites. ¿Cómo fue, y después de escuchar tu testimonio, cómo ha sido el ejercicio y qué rol ha tenido en tu vida después de que nos cuentas todo esto y qué encontraste en él? El ejercicio es parte fundamental de mi vida. Voy todos los días al gimnasio y si no voy, pues trato de descansar y el ejercicio me ayuda a poder dormir bien. Me ayuda a poder transmitirle a las personas lo que el ejercicio ha hecho en mi vida. He dado clases de ejercicio. Hoy formé una empresa en la que damos charlas con mi cuñado y mi futura esposa, en la que él habla de nutrición porque tiene experiencia en nutrición y sacó un curso. Mi mujer habla de imagen personal y yo doy mi testimonio porque no soy ni un experto en adicciones. Doy mi testimonio para que personas puedan salir adelante. Y aparte damos clases de ejercicio porque también como que mi vida se ha transformado por medio del ejercicio. Porque yo me siento mejor. Lo que causa el ejercicio en mi cabeza y en mi cerebro está comprobado que solo te ayuda a vivir mejor, que te ayuda a tener más energía. El ejercicio no te quita energía, te da más energía y te ayuda a vivir más feliz y más pleno. Entonces yo le quiero compartir eso a las personas, que solo con hacer algo al día, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, que ese puede ser el cambio que necesitas para tener un mejor día y que no importa cuánto hagas, el tiempo que lo hagas o qué hagas, te puedes sentir pleno haciendo ejercicio. Y si yo te puedo plantar esa semillita también como con el testimonio, pues no hay nada mejor que hacer sentir a alguien mejor o ver cómo la vida de alguien puede cambiar por medio de ser un instrumento de Dios para ayudar, porque como te dije anteriormente, no es que yo sea muy pilas, ni para las adicciones, ni para el ejercicio, ni nada. Es que Dios me dio un testimonio y una vida que Él puede hacer que yo sea un instrumento de Él para poder llevar su mensaje o poder hacer sentir a alguien mejor. ¿Por qué dirías que cuidarse el cuerpo y cuidarse uno físicamente va más allá que la vanidad? Uy, qué buena pregunta. La verdad, creo que para mí lo más importante ha sido hacer ejercicio no solo para verme bien físicamente, sino porque en serio me ayuda a conectar más conmigo mismo. Cada vez que salgo a hacer ejercicio, no solo me siento bien cuando me veo en el espejo, sino que también me siento pleno conmigo mismo. Siento que me logro conectar conmigo mismo, me logro conectar con algo superior a mí y eso me hace feliz. La verdad, los días que no hago ejercicio, siento como que, no sé, como que algo me faltara en la vida. ¿Qué herramientas has encontrado que te han servido para mantenerte en este estilo de vida? Creo que es un balance. Es un balance. Siento que muchas veces dejamos de hacer cosas que nos suman a nosotros por enfocarnos en un futuro, por enfocarnos en el tema económico, por enfocarnos en la vida en familia, por enfocarnos en muchas cosas que van más allá de nosotros y dejamos nuestro cuerpo de último, cuando nuestro cuerpo debería ser de las cosas más importantes, porque si no estamos bien con nosotros mismos, no vamos a poder estar bien con nadie más. ¿Y tú toda la vida has sido con esta pasión del ejercicio o cómo empezó tu camino? Pues desde pequeño me gustó hacer ejercicio, pero nunca hice pesas, por así decirlo. Me gustaba hacer fútbol. Después me gustaba hacer deportes que
que llevaran mucho cardio, pero hasta hace poco empecé a hacer pesas y descubrí que las pesas hacen que bajes de peso, las pesas hacen que rindas mejor, que descanses mejor, que sigues quemando calorías hasta 48 horas después de hacer ejercicio. Y hay muchos mitos sobre las pesas, que te ponen la grasa dura, que no vayas a bajar de peso si empiezas a hacer pesas, si tienes un poco de sobrepeso, y todo eso es mentira. Las pesas es lo que más te puede bajar de peso y lo que más ayuda para tu rendimiento físico. Y a lo largo de tu vida, ¿cómo te ha acompañado el ejercicio para el estilo de vida que tienes hoy en día? O sea, ¿cómo te cambió eso? ¿Cómo te cambió la vida y cuál fue el proceso? Wow, es una buena pregunta. La verdad, el ejercicio ha sido mi base. Hoy el ejercicio me ayuda a conectar con Dios. Eh, Mi vida ha cambiado muchísimo desde que era pequeño hasta ahorita y, y creo que el ejercicio es lo que me mantiene bien, me mantiene sano, me mantiene pleno y me mantiene siempre con la vista en el futuro y la vista en el presente también, para enfocarme a dar lo mejor de mí y sobre todo amarme a mí mismo, ¿verdad? Creo que muchas cosas han pasado en mi vida y el ejercicio nunca me ha soltado la mano. El ejercicio siempre ha estado presente, pero hoy en día me suma muchísimo, me hace sentir mejor y en esos días cuando me siento más triste, creo que el ejercicio es el que me da ese abrazo que muchas veces necesito. Y por último, para ir terminando, porque me ha encantado de verdad todo lo que nos has compartido, ¿hay algún lema, mensaje de todo lo que has pasado, de tanto día a día que te mantienes en grupos, investigando, aprendiendo? Una frase como que nos puedas compartir que tal vez es como tu lema, tu mensaje que de verdad te ayuda a ese día a día. Hay dos frases. La primera es del día a día y es poco a poco se va lejos. Y la segunda es la que yo me he dado cuenta que es la frase que más me gusta y es: Jesús no vale la pena, vale la vida. Uf, qué fuerte, qué lindo. No, de verdad me encanta. Creo que es clave, clave, clave. Por último, nada, quería preguntarte en este último tercero, porque ya hablamos súper de, pues obviamente el alma y el cuerpo, y hablando un poco de la mente, ¿cómo logras tú en esos días que aparece como ese monstruo que tú hablas, de verdad controlar tu mente y cómo reconoces o diferencias? No, no sé, es una pregunta un poco profunda, pero alguna vez uno está en esos días que uno como que se ataca a uno mismo y se acuerda hasta cosas del pasado que uno ha hecho y que te duele y te hieren, porque pues obviamente como que son recuerdos. ¿Cómo los logras manejar tú y cómo has logrado tal vez diferenciar en cuáles como que vienen de ti y cuáles hay que dejar pasar? Como que cuál es el proceso. Em, la verdad es complicado porque al final de cuentas la mente siempre te va a tratar de engañar, o la enfermedad, por así decirlo, te va a tratar de engañar. Pero a mí me ha ayudado mucho el volver a mis principios, el mantenerlo fácil, el poco a poco se va lejos, el progreso y no perfección, entender ciertas cosas, el solo por hoy también. Entonces trato de ser una mejor versión de mí mismo, me acepto y entiendo que esos pensamientos van a venir. Lo que hago es que ya no los dejo estar en mi mente por mucho tiempo. Por ejemplo, me mantengo una mente ocupada, empiezo a trabajar en ciertas cosas, empiezo a ver qué más puedo hacer para no dejar que esos pensamientos me ataquen la mente. Y creo que el ayudar a otra persona te ayuda más a ti de lo que tú puedes ayudar a alguien. No hay nada que te haga regresar más a tus principios y a dónde vienes que el ayudar a alguien más. Entonces, yo soy la persona más egoísta de este mundo, porque al dar una charla, al estar haciendo esto, yo no, obviamente busco ayudar a las personas, pero el más beneficiado soy yo, porque me estoy dando amor propio, estoy aceptando, estoy quitándome todos esos pensamientos que me dicen que no valgo la pena, que soy malo y, y que me regresan al lugar de donde vengo y me hacen entender que es el lugar de donde no soy hoy. Espectacular. Bueno, de mi parte, la verdad que ha sido increíble hacerte todas las preguntas. O sea, saqué el jugo.
Y nada, como que aquí termina realmente mi parte y de verdad te agradezco de corazón por compartir, por tu vulnerabilidad, porque no es absolutamente nada fácil estar, pues obviamente igual, o sea, mencionando, acordándote y todo. Entonces, pues nada, te pregunto como que hay algún último mensaje que quieras compartir, algo último que nos quieras dejar para dar término a esta lindísima, lindísima sesión. Que un mensaje que quieras como que decirnos, pero de verdad te lo agradezco de corazón por estar aquí. Nada, agradecerte a ti por la oportunidad, decirle a las personas que todas las mentes que miramos que cambian al mundo y que salen adelante tienen un pasado, que no tengan miedo de compartir su historia, que no tengan miedo de ser auténticos, porque esas mentes diferentes y esas personas que están dispuestas a salir de su área de confort son las personas que han cambiado el mundo. Así que te agradezco a ti por la oportunidad, le agradezco a Dios y, y como les dije al principio, no soy ningún experto, pero espero que algo de lo que haya dicho les haya servido y, y que no me juzguen si me ven en la calle. A veces me enojo porque no soy perfecto, pero, pero si quieren algún día un abrazo, estoy dispuesto a dárselos. Espectacular, qué lindo, Santi, de verdad.